Bienvenidos a De lo Católico y Más, donde la realidad supera la imaginación. Hoy estamos con una invitada muy especial que nos ha costado mucho trabajo poder tener aquí, pero hoy al fin está con nosotros Celeste Guzmán, que está muy activa dentro de nuestra arquidiócesis de México en diferentes cuestiones. Tiene demasiadas virtudes, se acompaña en la promoción vocacional. Dentro de tantas virtudes también ha cantado algún 12 de diciembre, o no sé si varios 12 de diciembre, a la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Ha también participado en el acompañamiento de las zonas pastorales y hoy nos va a contar su experiencia. Descubramos qué hay detrás de detrás de Celeste como laica comprometida. Mucho gusto, Celeste, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, padre, muchísimas gracias y gracias por ese recibimiento tan bonito. Por supuesto, ya vi que sabe muchas cosas de mí y eso es bonito, eso es padre porque sí, justo como esta laica comprometida al Señor en mi vocación laical, por supuesto. Así es que gracias por la invitación. No, de nada, a ti por acompañarnos el día de hoy. Bueno, la primera cuestión es cómo surge precisamente esta parte o en este compromiso desde la vida laical. Porque, te pregunto porque muchas veces se pudiera ver a lo mejor como la cuestión de no se quiere comprometer tanto porque a lo mejor, no sé, por eso no es religiosa, ¿no? Por eso no es virgen consagrada o por eso no hay tal cosa, ¿no? Y en esta parte, más bien, ¿cómo es primero que surge en ti el poder acercarte a la iglesia, el poder enamorarte de Dios? ¿Cómo te encuentras con Jesús? Ay, pues la verdad es que ha sido un llamado muy especial el que Dios me ha hecho. Y gracias por dejarme compartirlo y además así si lo escuchan más jóvenes o más laicos, podrían, ojalá les sirva un poco el testimonio. La verdad es que creo que de Dios, pues bueno, siempre estuve en colegios religiosos. Mis papás me tuvieron en colegios por alguna razón religiosos y me cambiaban cada ratito. Entonces... Oye, perdón que te interrumpa, pero qué bueno que estuviste en colegios religiosos y continúas en este compromiso, porque hay mucha gente que está en colegios religiosos y después de eso no quiere saber nada de la iglesia. Sí, justo, sí, la verdad es que yo creo que ayuda mucho depende de cómo vayas teniendo esta relación con Dios y sobre todo influye mucho la promoción que las familias hoy en día puedan hacer de Dios. Pues en el caso de mis padres, si bien mi madre... fue como muy acercada a la iglesia, mi padre no tanto, pero mi mamá fue llevándolo poco a poco y luego yo nací y bueno, mi papá se encontró con alguien que lo jaló a la iglesia, tanto que acabó tocando en las parroquias, ¿no? Entonces, pero justo creo que desde la familia se puede dar esta promoción en el sentido del amor de Dios, ¿no? De hablar de Dios en la familia y entonces mis papás justo en estos colegios donde estuve, pues obviamente convivía mucho con religiosos y religiosas. Pero desde chiquita la verdad es que creo, o sea, yo me acuerdo que tuve un sueño muy bonito con Dios desde los 3 años, no se me ha olvidado porque pues es un sueño como muy bonito, ¿no? Pero ya, ¿no? Lo sueñas pero como que siempre desde muy chiquita tuve esta sensación de querer estar como mucho en las capillas o así. Entonces justo cuando yo llegaba a la escuela, pues estuve desde kinder en colegios religiosos. Entonces, cuando entraba a los colegios, yo creo que cuando empecé en primaria, nos decían que si queríamos los viernes ir a la misa de la capilla en recreo, pues podías ir, ¿no? Y de repente yo ya me la pasaba todos los viernes en la capilla de los colegios, ¿no? Y luego, la verdad es que yo digo que sufría bullying porque a veces me hacían como rechazo a las niñas y me decían, es que no eres una niña normal, o sea, en vez de estar jugando con nosotros en los recreos, pues yo iba justo, no sé, me gustaba ir a la capilla. En ese momento, pues no tienes conciencia por qué, pero sabes que es un lugar de paz y entonces a mí me encantaba. De hecho, me iba a comer el lunch adentro hasta que las hermanas me dijeron, ya no te estés comiendo el lunch dentro de las capillas. Bueno. Pero la verdad es que entonces como que así fue, mi relación con Dios fue muy personal, pero algo que me ha hecho hoy en día comprender mi llamado laical es entender que soy bautizada, ¿no? Y que estoy al servicio de la iglesia y consagrada desde mi bautizo. Una vez que uno entiende eso, pues es como he podido llevar mi vida hasta hoy.
pero ciertamente sí me ayudó mucho en uno de los colegios teresianos donde estuve, porque me mandaron a hacer mi servicio social, ¿no? Bueno, yo crecí así como una niña normal, iba a muchas fiestas, y los novios y todo eso, ¿no? Pero cuando llego a este colegio... Como niña, perdón, yo crecí como una niña normal, o sea... Una niña normal. No sé cuáles son los niños anormales, pero... Es que pues mis amigas a veces, ¿no? O sea, como que a veces, por ejemplo, de la universidad, de la prepa, pues sí lo ven así como algo anormal, porque justo... Pues yo me ponía en la iglesia así de, oigan, vamos a rezar el rosario, oigan, vamos a la capilla, oigan, ¿por qué no hacemos misa de tal? Se murió el director de la escuela, ya cuando llegué a la universidad, y yo, vamos a hacerle una misa, y es verdad, no es que en los colegios religiosos, dentro de los colegios, podamos ver a todos los jóvenes dentro de las parroquias, eso no es tan, a veces se conforma nada más con estar... No, bueno, deja dentro de las parroquias, bueno, te digo eso porque de repente el término estar dentro de la parroquia significa... como estar activamente, ¿no? O sea, activamente en cuestión de grupos, ¿no? De servicio, etcétera. Deja de entrar dentro de las parroquias, sino dentro de una vida cristiana, ¿no? O sea, dentro de una vida cristiana que puedan decir en el colegio, como tú dices, ¿no? Esta parte de la capilla me sirvió para encontrarme con Dios, me sirvió para ir descubriendo a Dios. Pero muchas veces no es eso, más bien es salir y lo que menos quieren saber es de la iglesia. Sí, quizás porque es que justo esa parte, ¿no? A veces los papás, o sea, siento que a veces pueden llevarte a un colegio católico así como para que el colegio se encargue de la fe, porque es católico, pero esa no es la idea. Yo creo que sí debe de haber una corresponsabilidad, o sea, que lo vivas tú en el entorno familiar, que tengas un poco de amigos que te acerquen a Dios y que en el colegio también te hablen de Dios, porque es una corresponsabilidad de todos, como la educación o la religión en sí, ¿no? El hablar de Dios. Entonces, lo que ha pasado es que pienso que puede ser que a veces no esté la otra parte. Y entonces, pues en el colegio te podrán hablar de Dios, te podrán llevar a misa, porque los colegios religiosos normalmente tienen sus misas, incluso cada mes o algo en eventos muy especiales, ¿no? Donde te enseñan a vivir la misa de una manera muy extraordinaria y muy bonita. De hecho, la verdad es que a través del colegio, justo lo que te iba a comentar, es que a través del colegio teresiano, me mandaron a hacer un servicio social y es cuando yo llego en primaria y secundaria a hacer, pues nos daban a escoger casas hogares y cualquier cosa de servicio de la caridad que teníamos que hacer, porque era como o sea, era obligatorio, si no, no te hacían tales exámenes, ¿no? Entonces uno iba así como, bueno, voy a ir, pero gracias a ese colegio yo conocí a las misioneras de la Caridad de Madre Teresa de Calcuta cuando yo tenía como 13 años. Y entonces, haber llegado ahí, o sea, creo que hubo dos cosas importantes. Es llegar a la casa hogar de Madre Teresa de Calcuta. Ahí le fuiste a la de Santa Fe, donde tienen sí, el asilo y tienen a los niños que han ido recogiendo y alguna cuestión ahí de hidrocelia, hidrofalia. Sí, hidrocefalia, así que lo que pasa es que, ¿sabes? No, de hecho, bueno, después no voy a contarlo aquí porque sería súper largo, pero hay muchos testimonios, ¿no? Pues yo he durado con ellas ya muchísimos años, toda la vida. Yo dije hasta que me corran y nunca me han corrido, entonces sigo ahí ayudándoles. Ahora ya no de una manera de todos los días, antes iba todos los días a la casa hogar, ahora ya desde que estoy en la arquidiócesis pues ya no se puede, ¿verdad? Ya no puedo estar tan seguido, pero no he dejado de ir o de apoyar y entonces me he encontrado con muchos milagros, testimonios de que me tocó recoger una niña, de hecho, de la calle, en una caja de tostadas, que abandonaron sus papás. O sea, cosas muy fuertes. Se me han muerto bebés en las manos, abuelitos abandonados. Mi familia y yo recogíamos en una camioneta, pues así, las abuelitas que encontrábamos en la calle. Entonces, justo cuando mi familia empieza como a entrar en esta dinámica de ayudar al pobre, a los demás, porque pues me gustó invitarlos, ¿no? Yo conocí esta casa hogar y luego yo empecé a invitar hacia mi familia y entonces es como empiezan mis hermanas también a entrar en esta dinámica de la caridad y de repente nos damos cuenta que entre más que ayudábamos, pues más teníamos bendiciones y además nos gustaba estar ahí, ¿no? Es como que un dinamismo que empiezas a hacer de que ya no puedes vivir sin servir a los demás, ¿no? Porque de verdad que yo he invitado a muchos jóvenes hoy en día que pues a veces sienten que ya no tiene valor su vida, que ya no tiene importancia nada de lo que hacen, a que se puedan acercar a la caridad, porque en la caridad es donde puedes ver pues el rostro de Cristo, ¿no? O sea, es más,
cuando tú te acercas a la caridad, ni siquiera te tienen que explicar quién es Dios. O sea, no te tienen que convencer quién es Dios, sino así yo lo experimenté a Dios, ¿no? Cuando estaba frente a los niños dándoles de comer, estos niños que pues tienen hidrocefalia y que la cabeza tienen enorme y que a veces no pueden oír, no pueden ver, o incluso algunos pacientitos que están, por ejemplo, sin manos, sin piernas. Y cuando uno está cerca de ellos, pues es la experiencia que tú estás teniendo con Dios en ese momento que se siente, o sea, es algo que justo en la relación con Dios es algo que se experimenta desde un sentido muy profundo que no puedes decir, no existe Dios, no creo en Dios, ¿no? Entonces, no, sí, se experimenta desde el corazón. Yo también he tenido la oportunidad de estar ahí con las hermanas de Teresa de Calcuta, ahí en Santa Fe. Y sí, como dices, o sea, al final es esa parte, el poder experimentar desde el corazón, ¿no? Y como dice el Evangelio, el compadecerse, que el compadecerse es ponerse en el lugar de aquel que está sufriendo, ¿no? Y poder decir, pues sí puedo hacer algo y aquí, bueno, a lo mejor, no sé, uno pudiera decir, es que cómo hay, ¿verdad? Cómo Dios permite esa parte, pero desde ahí va precisamente trabajando este amor hacia el otro y este amor, como dice Jesús, ¿no? Ante aquel, ¿no? Con el más insignificante que lo hiciste conmigo. Sí, es verdad. Y esa también el experimentar la vida de la Madre Teresa de Calcuta, el leer muchas cosas de la Madre Teresa, el estar tan cercana, pues yo siempre estuve cercana a las superioras, las cambiaban cada ratito porque tienen que estar cambiando de países, pero por alguna razón me empezaban a pedir muchos coordinarles las misiones, los retiros de jóvenes, incluso los retiros de matrimonios y además como canto y me gusta mucho cantar, padre, como ya lo dijiste, pues bueno, eso es algo desde chiquita que me ha gustado hacerlo para Dios, se ha dado, o sea, no he buscado, sino se dio simplemente. Y de ahí me empezaban a invitar y aquí, y entonces las hermanas también me pedían que cantara a los abuelitos, que cantara en las misas, que cantara en los retiros y que me llevaban a las misiones cuando entregaban despensas o juguetes y ahí cantaba. Entonces ha sido muy bonito, ¿no? Como en esa experiencia de que uno empieza a entender que lo que tú eres no es para ti, sino es para compartirlo a los demás. Y luego, ¿por qué no entraste de vocaciones con ellas? Fíjate que esto lo vas a saber, tienes la primicia, porque viví 2 años con ellas, pero fíjate, es curioso, de verdad, mi vida sí es rara porque no es que de verdad. No es rara, sino, mira, no es rara, los evangelios ahora en esta semana, ¿no? Cuando que han estado hablando de Nicodemo, ¿no? Y Nicodemo le pregunta eso, ¿cómo puede pasar esto, no? Y dice, aquel que es bautizado, bueno, no dice aquel que es bautizado, ¿verdad? Pero bueno, nos da a entender esa parte, ¿no? Aquel que está en la cuestión del espíritu, pues no sabes, como el viento, no sabe ni a dónde va ni a dónde sopla, ¿no? Y creo que muchas veces va pasando eso en nuestras vidas. Sí, es correcto. Y luego, pues, un día me vi 2 años viviendo adentro del convento de las misioneras de la caridad, pero siendo laica siempre, o sea, nunca como. O sea, no una entraste religiosa. en cuestión de decir, no, quiero tener la experiencia para ver si mi vocación es por aquí y entonces estoy ahí 2 años con ella y luego digo que no. No, es más, en ese momento yo creo que, pues, como fue hace ya algún tiempo, bastantes añitos, la verdad es que, bueno, yo viví con ellas porque como diario estaba con ellas, teníamos que llevar a niños al hospital, correr con el coche y con todos lados donde yo las podía llevar o estar en mi servicio con ellas también, pues de repente me dijeron ya, aquí te vamos a hacer un cuartito literal y bueno, pues ahí viví, ¿no? Para no estar viniendo a mi casa y bueno, con algunas situaciones difíciles que vamos pasando todos, ¿no? Como seres humanos y que entonces Dios me regaló ese espacio como para tener esta paz. Y justo ahí es donde yo descubro cómo hacer un discernimiento personal de mi vida, ¿no? De que llega un momento en que dices en la vida, bueno, estoy aquí en un convento ahorita, ¿por qué? ¿No? O sea, como, ¿por qué llegué aquí? ¿Por qué estoy aquí? O sea, ¿por qué a veces prefiero estar aquí? O sea, en vez de irme con mi familia, o sea, ¿no? Hay una cosa que mi familia la quiero mucho, la amo mucho y cuando pueden me ayudan a estar en estas misiones. Pero es verdad que ellos me han pedido, ¿no? No entienden como tal por qué tengo que estar diario al servicio de Dios todo el tiempo. O sea, como no entienden como esta parte de por qué estoy en la arquidiócesis todo el tiempo. O sea, tu familia horas. Tiene, digo, independientemente que decías hace rato que esta cuestión también, ¿no? De tener una actividad
digamos, en torno al servicio de la iglesia de Dios, ¿no? Tienen esta resistencia de que estés como... No es resistencia, sino, por ejemplo, ¿no? Es que en una casa normal, o sea, por ejemplo, tú estudias, por ejemplo, y me titulé en Relaciones Internacionales, hice mis diplomados en Comercio Internacional, hoy en día tengo una maestría en Psicopedagogía, y bueno, he seguido estudiando, gracias a Dios, he tenido la oportunidad, ¿no? De que mis papás me apoyaron en eso. Y entonces, pues era así como de que mi papá, su sueño dorado era, pues mi hija se va a casar, me va a dar nietos y además Celeste, pues con su carrera, su título, va a ser una gran profesionista. Y entonces... Va a ser muy exitosa. En mi familia, pues tengo una hermana abogada que gracias a Dios le va muy bien, ¿no? Y mi familia, la mayoría de mi familia, pues son totalmente profesionistas, les va muy bien y viven una vida, gracias a Dios, bien, ¿no? Económicamente. Entonces... me voltean y ven hacia Celeste, como porque Celeste con su profesión, o sea, es que es lo normal, o sea, para la gente que no está tan involucrada, ¿no? Piensan que alguien que es profesionista no podría dedicar su vida a Dios, o sea, que tú estudiaste una carrera para ejercerla, no para, pues, quedarte todo el tiempo sirviendo en una parroquia, ¿no? Ese es como lo complejo, no porque se resistan, sino ellos me han dicho... no entendemos por qué, pero te apoyamos, ¿no? O sea, mi mamá es así de, no entiendo por qué estás todo el tiempo con padrecitos y religiosas cuando podrías estar ahorita trabajando justo en un trabajo, evito el nombre, pero justo en una institución, una empresa, me apoyaron para que pudiera estar y entrar aparte del gobierno, donde iba a ganar muchísimo dinero, ¿no? Mucho, mensualmente. Y justo en el día que yo ya había dicho que sí y que ya estaba a punto de entrar, casi te puedo decir que fue el viernes y que el lunes entraba, saliendo de esta institución, me empezó a dar tristeza. Yo decía, bueno, es que cualquiera quisiera este trabajo, ¿no? Le va a ir súper bien. Y yo sentía tristeza porque ya no iba a tener tiempo de poder hacer las labores o el servicio que yo hacía con las hermanas, con los padres, en muchas parroquias que desde chiquita estoy también con ellos. Justo por el canto empecé a estar en muchas parroquias, ¿no? Y entonces hacíamos obras de teatro evangelizadoras, cantábamos en las misas. Y yo decía, ¿no? En mi cabeza, es que no voy a poder ayudar porque voy a estar aquí todos los días, de lunes a viernes. Y luego iba a colegios y me pedían hacer expos vocacionales desde ese entonces, antes de entrar a la curia. Pues ahí andaba yo haciendo esas cosas y decía, no, ya no voy a poder ir porque eso es entre semana. Y en lugar de sentirme tan contenta de que yo estaba en un trabajo que todo el mundo quisiera, ¿no? En ese momento, y lo hablo por lo económico, ¿no? Porque pues, lo económico también a veces te tienta, ¿eh? Y dices, ay, los voy a ganar súper bien. Y entonces estaba yo como que triste, como diciendo, ¿no? Y cuando salgo, recibo en mi celular una carta de nuestro arzobispo, don Carlos, donde justo me invitaba a que como bautizada pudiera apoyar en el proyecto para unir jóvenes y vocaciones, y ayudara pues en ese proyectito, ¿no? Que iba a durar alrededor de 6 meses, estuvimos yendo al seminario, para unir jóvenes vocaciones y ver cómo la manera de poder ayudar justo, ¿no? en esto que se necesitaba tanto, ¿no? Aquí en México. Y bueno, yo había estado desde los 12 años en pastoral juvenil, en la parroquia, en los grupos, con las misiones de la caridad, etcétera. Y en vocaciones, pues había estado 5 años antes, ¿no? Y cuando me invitan a hacer esto, me encantó. Yo dije, wow, es que esto siempre se lo he pedido a Dios, ¿no? Que se uniera justo la juvenil, la vocacional. Y entonces algo pasa en tu cabeza que yo me puse feliz y renuncié a esto. Y entonces, es decir, es ahí donde es donde me refiero que mi familia dijo, ¿cómo? O sea, es ahí donde dijo, no, espérame, o sea, es que eso lo puedes hacer los fines de semana, o lo puedes hacer los domingos, ir a la parroquia, pero espérate, no es tu vida, o sea, tú no eres monjita, tú eres una profesionista, o sea, ¿no? ¿Cómo que dejas este trabajo por irte acá, ¿no? Donde pues es voluntario o así, ¿no? Y entonces no me lo entendieron, pero yo sí, yo me volví muy feliz, no por la carta que fuera de don Carlos, sino porque justo me hablaba de la misión de mi bautizo, ¿no? Como bautizada en esta consagración y una carta tan bonita que recibí, que es donde uno dice, ay, pues es verdad, yo soy bautizada y tengo un compromiso con la iglesia también, ¿no? Y si lo sé hacer, si lo puedo hacer y si puedo colaborar con la iglesia, pues ¿por qué no? Y entonces ahí decidí no trabajar y dije, ya vendrá otro trabajo, pero ya total que entonces ya fue después donde me invitaron a entrar a participar dentro de la Arquidiócesis de México y bueno, gracias a Dios me siento bendecida porque la iglesia me ha ayudado mucho en este sentido, si no, no me podría dedicar 24 horas, literal. Y
Pero bueno, es difícil que mis amigas me entiendan cuando quieren ir al cine, cuando quieren ir a la fiesta. O sea, sí voy, sí me doy el tiempo, pero no puede ser siempre. Porque yo no tengo que estar con el padre Alejandro, por ejemplo, ¿no? Hoy no tengo que estar en el programa, hoy no lo fuiste siento de fiesta mucho. por venir. Hoy no fui de fiesta por venir aquí. No, hoy no puedo porque tengo que ir a cantar a la misa. Y luego los domingos canto a veces en muchas parroquias, en muchas misas. Sí, y sí, pues sí, alguien por se ahí vuelve loco, he ¿no? visto que luego el domingo en la mañana estás en tal lado, al mediodía ya andas Sí, también no, por acá por es- la Pantitlán y esos rumbos, y Sí, luego en la tarde exacto. ya estás en el sur otra vez. Y Ay, padre, sí, exactamente. Qué bueno que no me porto mal porque ahí lo sabría, pero sí. Pero justo, sí, mi vida, por eso digo que es rara. O sea, no se entiende en mi dinámica normal con las amistades o con la familia, pero me apoyan y a veces trato yo de ser un pequeño medio de Dios para ir acercando, ¿no? A mis amigos, a jóvenes, a las personas con las que convivo, a mi misma familia. Y bien lindos porque mi familia ahora luego me dice, ay, güey, ¿no tienes al padre? ¿No puedes traerme al padre? Oye, tu amigo el padre, o ¿no? O a qué parroquia vamos a esta misa. O sea, y eso es bien bonito, ver cómo mi familia también se ha acercado mucho a Dios en las invitaciones que les he podido ir haciendo, ¿no? En los distintos eventos y en las distintas misas, en la participación evangelizadora. Así es que... Y esa parte del canto, ¿en qué momento te nace? ¿Cómo lo vas perfeccionando? Y por último, ¿cómo llegas a cantarle a Nuestra Señora de Guadalupe? Ay, pues es que, ¿sabes? Creo que ahí cuando Dios te llama a una misión, o sea, a mí me han preguntado incluso cómo llegué a la orquesta, pero yo digo, es que no es de que, o sea, yo no he buscado nada porque no quiero que las cosas vayan a mi voluntad, sino a la voluntad de Dios. Entonces, solo que he dicho que sí a todo. O sea, lo que he discernido y digo sí, 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 sí. Y esos sí me han llevado a cantar a la Virgencita. Pero sí te cuento que pues mi familia, además de ser mi papá un gran profesionista y que seguí su ejemplo porque él ayuda a muchos jóvenes, a muchísimos jóvenes, en muchos sentidos para acercarse a Dios y para construir su vida, les ayudaba a que fuera la educación gratuita y bueno, mi papá era multifacético, era político, después también fue maestro del Politécnico a los arquitectos, ingeniero civil. Y era muy padre porque mi papá siempre me dijo, les voy a ayudar no a construir casas, sino a construir su vida. Y eso fue muy bonito, entonces lo aprendí de él. Y yo creo que por eso ahora, hoy en día, le doy gracias a Dios de que me permite en mi trabajo ayudar a los jóvenes, ¿no? Y entonces, mi papá, además de todo eso, multifacético, era un gran músico. O sea, no sé, traía ese don. No solo él, sino mis tíos, mi familia, cantan precioso, tocan muchos instrumentos. Y entonces el hobby de mi papá, pues mi abuelo muy estricto, ¿no? Con ellos, con mis tíos. Y les dijo, los fines de semana van a poder ser, pues se dedican a la música, pero me responden en la escuela. Y así fue. Entonces mi papá fue un gran músico, tocó muchos instrumentos, ayudó a muchos jóvenes que a través de la música pudieran salirse de las drogas y de muchos aspectos así. Y entonces, bueno, vengo de ese papá que tenía instrumentos en su casa todo el tiempo, música todo el tiempo, los fines de semana. Y entonces yo agarraba el teclado y me ponía a tocar y agarraba la batería. Y de verdad no me enseñaron, simplemente es un don que se da y que traes como este oído, que creo que eso me ayuda a mí mucho, ¿no? El oído. Y yo escuchaba una canción desde muy chiquita y empezaba a sacar. Y luego empecé a componer cantos para Dios. Y eso me ayudó también, me gustó mucho. Y de repente, un día pues, yo cantaba en coros de las parroquias, pero un día se enfermó el director, ya no iba a poder ir, y el padre me dijo, ¿sabes qué, Celeste? Como sabes cantar, pues te vas a cantar tú sola, capela. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Pero yo no sabía ni a qué hora se cantaba el Padre Nuestro, ni el Señor ten piedad, y el Padre no te preocupes, yo te voy ayudando, yo te voy diciendo en qué momento. Y entonces, ahí es cuando pues le pido a mis hermanas también que vengan al coro, empezamos a hacer un coro. Mi papá también se une a este coro, entonces tocaba la super guitarra. Entonces empieza a entrar en una conversión muy grande, muy bonita de acercarse a Dios y descubrir que a través de la música podíamos evangelizar. Y así empezamos con este coro, con este ministerio. Después pues mis hermanas crecen, ya no pueden estar tanto tiempo en todas las parroquias porque por los trabajos y por muchas cosas.
Y bueno, como yo soy la que estoy siempre, entonces cuando pueden ellas siguen acompañándome a algunas misas, cuando no, pues me invitan a mí a cantar. Ahora lo que estoy haciendo es horas santas para cantar con los jóvenes y ayudarles a discernir un poco su vocación. Eso me encanta, acercar a los jóvenes a través del canto y la hora santa. Entonces, sí, y bueno, ya llegué a la basílica porque pues unas religiosas, justo las misioneras de la Caridad de Madre Teresa de Calcuta, nos pidieron que si podíamos cantar en la celebración de la canonización de Madre Teresa de Calcuta, primero en la beatificación y luego en la canonización. Entonces, porque, bueno, ciertamente en la basílica hay que cantar muy bonito y hay que ser también litúrgicos, ¿no? Entonces, me pidieron las hermanas que ellos no tenían cantos litúrgicos y si nosotros podíamos enviar partituras y cantos litúrgicos y si podíamos dirigir su coro. Así es que nos fuimos a ensayar con las hermanas y desde ahí, gracias a Dios, pues ya cada año les ayudamos a las hermanas a preparar el coro y venimos aquí a la basílica. A veces me toca dirigirlas a mí, a veces a mi hermana y ellas cantan con nosotros en la basílica y ahí es como que, bueno, en estos coros después otras congregaciones me empezaron a invitar a cantar en sus misas aquí en basílica y bueno, después ahora con nuestros queridos obispos, ¿verdad? Me hacían la invitación de poder meter la carta a la basílica para poder participar, ¿no? Y decir, bueno, pues si tú cantas, mete la carta a la basílica para que puedas cantar y así fue. Así fue como llegué a la basílica y un día me hablaron y me dijo, no, ¿y quieres cantar aquí en la serenata? Y yo, claro que sí. Y bueno, desde ahí se daba que cada año venía a cantar. O sea, ¿cuántos años consecutivos has venido a cantar? Como 5. El 12. El año pasado no, porque además yo estaba en la jornada, voy a jornadas y asambleas nacionales de la UMAPAP de las vocaciones y justo tocaba muy pegado y entonces tú tienes que venir también a escuchar algunas indicaciones, tienes que mandar unas pistas, tienes que mandar todos los requisitos también que te piden, no es así nada más. O sea, hay que seguir las reglas. Si hago mi carta hoy, no es quiere por decir palancas, que ya hay el que 12, hacer su cartita. que ya el 12 cante. Sí, no, o sea, hay que seguir el proceso que marca siempre la basílica y siempre es bueno seguir los procesos, no saltarte nada, sino ser parte del proceso, ¿no? Y entonces, el año pasado no pude meter carta a nada y no mandarles pistas, nada, y bueno, el año pasado desafortunadamente no pude estar, pero sí habían sido 5 años consecutivos que, pues gracias a Dios la Virgen me daba la oportunidad de poder estar frente a ella y cantarle ese día tan especial. Y bueno, ya en misas que siempre les digo a los padres que cuentan conmigo y cuando quieran, pues a veces me han invitado a cantar, ¿no? En algunas misas en basílica. Así es que muy contenta. Ok, qué padre. ¿Y estas asambleas que decías ahorita en torno a qué son? A las vocaciones, ¿sabes? Desde hace 10 años participo en toda la formación de asambleas y jornadas nacionales a nivel nacional de la Organización Nacional para las Vocaciones. Justo porque nos ayudan en la formación, ahora en el servicio que hago en la arquidiócesis de coordinar todo lo que es la promoción vocacional de la vida consagrada, tengo alrededor de 250 congregaciones, ¿no? Que mucho trabajo hizo Monseñor Carlos Amaniego, apoyó muchísimo esta parte y también ahora, bueno, todos los obispos, ¿verdad? Que ahora está Monseñor Andrés, Monseñor Francisco también que ha estado participando, Monseñor Luis Manuel, o sea, que van participando siempre con religiosos, ¿no? En algunos encuentros, eventos y todo. Y bueno, en esta formación que tuve durante estos 10 años, que hasta la fecha sigo yendo, es muy importante, es muy interesante porque te enseñan a través de la cultura vocacional, que es lo que ahorita se encuentran los obispos reunidos esta semana para discernir acerca de la cultura vocacional, que es algo muy, muy hermoso que deberíamos hoy en día promover mucho. ¿Y qué es la cultura vocacional? Pues mira, la cultura vocacional vendrían siendo, si lo quisiéramos ver como yo lo definiría así, ¿verdad? En 6 puntos, alguien lo sabrá mucho mejor, pero ya en esta experiencia de 10 años de trabajar en vocaciones, creo que se define por que debemos de tener en la cultura vocacional no solo decir, el joven solo puede ser sacerdote o religiosa, ¿no? Sino que la vocación al matrimonio es muy bonita, ¿no? La vocación que una servidora tiene, ejemplo, ¿no? Esto de que yo estuve con religiosas y todo, ¿no? Y convivo todos los días con religiosas y me mandan mensaje todos los días y hablo todos los días con distintas congregaciones.
pero tengo muy firme mi vocación laical, ¿no? Que como laica quiero servir como bautizada, que entiendo hoy en día mi bautizo como algo muy especial para mí y estar al servicio de la iglesia, ¿no? Y que esa vocación también es muy hermosa, ¿no? O sea, como laicos podemos estar al servicio de Dios comprometidos, pero también el matrimonio, también el sacerdocio y también la vida consagrada, pero en la cultura vocacional debemos de entenderlo también como la parte de desde la concepción, o sea, de que tú vienes a esta vida por una misión, ¿no? Que no es así. He escuchado a algunos jóvenes que dicen, pero yo no le pedí a mis papás traerme al mundo, ¿no? Y entonces, no. Creo que debemos de empezar a entender la vocación desde la vida, ¿no? Como nuestro primer llamado que Dios nos hace para ser felices y para tener un camino que no fue así como al azar, ¿no? Sino que hubo un propósito para estar en esta vida. Y luego, pues, el llamado bautismal, en esa cultura vocacional, que tengamos un llamado, entender nuestro llamado cristiano, ¿no? De la importancia que es que no el padre porque el padre te llama, que vengas, no es porque la religiosa te ven o porque tú estés en un colegio de religiosos tienes que ir, sino porque tú eres bautizado tendrías que hacer un apostolado, por ejemplo, ¿no? Simplemente, ¿no? Dar un servicio a la iglesia sin que el párroco esté diciéndoles, por favor, vengan, o los padres, oigan, por favor, ayúdenos. Sino tú como bautizado, ¿qué compromiso tienes con la iglesia? Como entender esa vocación cristiana. Y ya por añadidura, entender que hay un servicio que prestas como, o sea, que das a la iglesia, que te brindas a la iglesia y que puede ser en la vocación al matrimonio, que es con tu familia misma, ¿no? Cómo te unes con Cristo con tu matrimonio, cómo te unes con Cristo a través de la vida consagrada o a través del sacerdocio, ¿no? En estas vocaciones, o a través de una soltera laica que va por la vida cantándole al Señor, sirviendo en lo que me pidan, ¿no? O sea, no es así de que yo diga, no, esto sí, esto no, no, o sea, pues en lo que me pidan, porque el Señor es el que me llama a través de los sacerdotes o las religiosas que me han pedido así apoyo y todo, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede entender por cultura vocacional, verlo desde la concepción para llegar a una vocación específica en tu vida y tener muy clara cuál es tu misión, discernir, sobre todo el discernimiento y la comunidad, saber que no puedes hacerlo solo, que no viniste al mundo a hacer cosas solo, sino que tienes que ser fraterno y hacerlo en comunidad, en solidaridad, para que puedas construir el reino de Dios, ¿no? Y que no es una misión solo, sino la misión es compartida y corresponsal con toda la iglesia. Sí, sí, o sea, al final es esa parte de, como dices, ¿no? O sea, el reino es que se tiene que ir construyendo desde aquí, o lo tenemos que ir construyendo desde aquí, ¿no? No es que ya después de que nos muramos ya entonces lo construiremos y seremos felices, sino va en este esfuerzo, ¿no? En este esfuerzo de la vida diaria. Oye, y en esa parte de vocaciones, ¿qué es en lo que, digamos, como concretamente la labor que haces? O sea, ayudas en la cuestión de discernimiento, ayudas en la cuestión de, pues no sé, de a lo mejor que acepten las clarisas a alguien, ¿no? ¿Qué es esa parte, ¿no? de qué haces en la cuestión vocacional? O simplemente a lo mejor tienes como el conocimiento de todos y es lo que puedes exponer a alguien que se acerca en esta parte del discernimiento vocacional o en esta parte de vocaciones. Pues interesante, padre, la pregunta, porque sí, son muchas cosas, pero justo un poco me especialicé en la Lumen Gentium en psicopedagogía, justo para poder hacer un proceso más sólido, ayudar al joven a hacer procesos de discernimiento y de acompañamiento a través de entender sus inquietudes, porque a veces los jóvenes llegan con inquietudes sí religiosas o sacerdotales, a la vida consagrada, pero no siempre, ¿no? Algunas veces llegan con inquietudes justo de soledad, de escucha o de algunos procesos traumáticos que tienen, ¿no? Entonces hay que ayudarles primero en esa partecita para que también podamos hacer más sólida la vocación. Entonces es como un descubrir con ellos y entonces, bueno, en esta profesionalización que hice para poder servir mejor a la arquidiócesis, lo que hago es entrevistas. Ahora que estuvo la pandemia, pues en el Espíritu Santo dije, como estábamos todos en casa, ¿no? Virtualmente, dije, tengo que hacer muchas cosas por las vocaciones, hay que aprovechar que los jóvenes están en las casas y se crea el COP religioso.
porque está el Centro de Orientación Vocacional del Seminario y el COP religioso, donde están participando promotoras vocacionales de la arquidiócesis de distintas congregaciones. ¿Y qué hago yo ahí? Bueno, pues el primer contacto para las chicas, sobre todo chicas, ¿no? Mujeres que llegaban al seminario o que decían, oye, yo quiero ir al seminario, no, porque pues ahí no puedes discernir tu vocación a la vida consagrada, eso es en congregaciones, ¿no? Femeninas. Entonces, viendo esta parte, y que se han unido las congregaciones masculinas como religiosos a este proyecto, pues vamos entrevistando, una servidora entrevista a los jóvenes que llegan de primer contacto. La verdad es que atiendo muchos jóvenes, gracias a Dios, en estas inquietudes. Les doy una entrevista pues ahí en la curia directamente. Los conocemos, hay que conocer, hay que, algunas virtuales, pero sí hay que conocerlos, ¿no? En presencia, hay que escucharlos. O sea, yo me quedo callada 1 hora y solo los escucho, para que ellos pues puedan sacar todo lo que ellos tienen, ¿no? O sea, qué inquietud tienen, por qué están ahí, o sea, cuál es su llamado, el que te participa, ¿no? Y entonces una vez que los escuchamos, podemos orientarlos para saber, porque por ejemplo, ¿no? Puede llegar un chico a decirme, oye, pues yo estoy casado, me acabo de divorciar, tengo 3 hijos, chiquitos, y quiero ser sacerdote. Bueno, pues tienes que orientarlo, ¿no? En que esa posibilidad tal vez no podría ser, pero sí puedes encaminarlo a un llamado más misionero, ¿no? Laical. Entonces, bueno, es escuchar un poco su historia de vida y todo para que les podamos orientar. Y lo que sí hago mucho es vincularlas a las distintas congregaciones donde hacemos círculos vocacionales para que las hermanas vayan conociendo a estos jóvenes con inquietudes y los jóvenes vayan viendo cuál, pues, puede llamarles más la atención. Porque, bueno, ya llegan con la inquietud a la vida consagrada, pero ahora tenemos más de 100 carismas, por ejemplo, en la arquidiócesis, ¿a cuál te vas? Y no es porque, pues no, sino es el llamado que ellos sientan al conocer a la congregación, un poco de su vida, de su misión, de sus apostolados, tiene que ver mucho con eso, si son activas, contemplativas, etcétera. Entonces, esa es la parte que me toca discernir un poco con los jóvenes para poderlos vincular de una mejor manera y presentarles algunas congregaciones en base a lo que ya hemos platicado, para que las hermanas o los religiosos ya hagan un acompañamiento especial con ellos dentro de sus comunidades religiosas. Y ya si se da en el camino, puedan generar ya una experiencia más profunda de irse a unos días. De vivir 2 años en un convento. Exactamente, ¿no? O de vivir ya una experiencia, no sé, de 1 semana, 1 mes, 3 meses, para ver esa experiencia, ¿no? Sí, es muy bonito. Y hoy en día llegan muchos jóvenes queriendo ser acompañados, gracias a Dios, ¿no? Entonces hay que buscar los caminos y eso es lo que un poquito hago. Tengo juntas de formación justo a través de estas asambleas y formaciones que he tenido una servidora, pues las comparto para que todos los promotores vocacionales, que no todos pueden ir a esas reuniones, les hago formación, van algunos de los obispos a que puedan dar la formación justo a los promotores vocacionales. Tenemos una reunión mensual en la arquidiócesis para que encuentren herramientas para el acompañamiento con los jóvenes, saber cómo acompañarlos y que estén pues enteradas y vinculadas a donde están los jóvenes, ¿no? Que es donde tienen que ellas hacer presencia y también sabiendo que la vocación al matrimonio, no, porque es una de las cosas que también promovemos, ¿no? No por ser en la vida religiosa, solo decirles, no, solo la vida consagrada o solo la vocación sacerdotal, sino presentarles y hablarles un poco de la vocación en general para que el joven pueda discernir de una manera libre totalmente, ¿no? Y donde sepa que todas las vocaciones son importantes. Sí, porque digo, más bien luego muchas veces no se va como descubriendo esa parte, ¿no? Por ahí hay un movimiento que es muy criticado, ¿no? Y yo tengo un amigo que salió de ahí y dice, yo salí de ese movimiento porque o tienes que ser sacerdote o tienes que ser monja, ¿no? O te tienes que casar, pero soltero no puedes estar, ¿no? Entonces, digo, esta parte también de hacerle ver a los chicos que hay pues sí, hay una variedad dentro del llamado vocacional, como dices, después del llamado a la vida, ¿no? El poder ver qué es lo que vas a hacer con tu proyecto de vida. Sí, lo que justo es eso, ¿no? Y justo es en la cultura vocacional mucho discernir cuál es mi proyecto de vida, ¿no? Ayudarles a los jóvenes a hacer
a generar su proyecto de vida y a discernir. Yo a veces pongo el ejemplo de que imagínate que tú salieras de la prepa y en vez de que te digan los papás, rápido, hay que meternos a la universidad, escoge tal carrera. Y hay muchos cambios en las carreras normalmente de los jóvenes, ¿no? Porque no nos tomamos el tiempo de realmente discernir qué queremos ser o discernir cómo puedo ayudar realmente con esa profesión y si realmente quiero estar ahí, ¿no? Hablando de las profesiones, ¿no? Porque las vocaciones específicas para nuestra iglesia son las vocaciones, ¿no? Estos son, yo lo veo como profesión, que ahora se confunde y le dicen también vocación, pero yo lo veo, son profesiones donde tú puedes también servir a Dios desde esa profesión, por supuesto, ¿no? Pero en una vocación específica, como matrimonio, como sacerdotes, que hay muchos, por ahí tengo un amigo que es antes de ser sacerdote fue odontólogo, o sea, ¿no? Abogados, etcétera. O sea, que eso no va a suprimir que tú puedas discernir una vocación específica para la iglesia, ¿no? Pero que es verdad que tendríamos que tomarnos un tiempo en la vida para discernir bien y conocer lo que queremos ser, o sea, y que yo les digo a los jóvenes, bueno, si quieres entrar a una carrera de abogado, ya hablaste con los abogados, ¿no? O sea, ya conociste los juzgados, o sea, tienes que conocer el espacio donde tú vas o lo que te quieres dedicar en la vida y escuchar experiencias, ¿no? Porque si no disiernes, pues ahí es donde, pues también en el matrimonio, ¿no? Que hay muchos divorcios, porque la falta de discernimiento a veces de decir, me caso mañana, no, pues ya la conociste, ya sabes si es la persona que va a corresponder con tu forma de pensar, de actuar, de cómo van a lograr, o sea, si nos tomáramos el tiempo siempre de discernir nuestra vida, creo que nos equivocaríamos un poquito menos en las decisiones que vamos tomando, ¿no? Y además hacerlo a la luz del Espíritu Santo, porque el discernimiento consta no de hacerlo nosotros mismos, sino de que ahí lo haces a la luz del Espíritu Santo, poniendo al centro a Jesús, diciendo, Jesús, ¿cuál es el camino que debo de seguir? Que creo que eso es a mí lo que me ha ayudado a tener muy definido dónde estoy, y bueno, llegan las tentaciones siempre, ¿no? De vente a este trabajo, muy bien pagado, y vente acá, y vente allá, ¿no? Y entonces, o aquí vas a tener tal puesto, ¿no? Y yo, pues no, creo que los que estamos por vocación en la iglesia, buscamos como hacer la voluntad de Dios simplemente, y hacer la misión con la persona o con el proyecto que Dios te va poniendo enfrente, y no buscas otra cosa, ¿no? Muy bien. Oye, ya casi para terminar, cuéntanos tu experiencia en torno a la jornada de la juventud allá con el Papa Francisco. ¿Con el Papa León no has ido todavía o ya también fuiste con el Papa León? Con el Papa León, con el Papa Francisco. Entonces la última fue con el Papa León. Madre. Porque han sido muchas cosas súper interesantes, pero sí, pues es que si no abarcaría mucho tiempo, pero lo que te puedo decir es tu experiencia con el Papa León. Con el Papa León fue bien linda porque pues nos fuimos en el jubileo, se fueron 40 jóvenes conmigo en el avión, llegamos allá, obviamente se organizó a nivel arquidiócesis dentro de la pastoral juvenil, pero muchos llegaron allá, ¿no? O sea, se les daba las opciones en grupo o llegar allá, ¿no? Pero bueno, fue una vivencia que me tocó muy linda, experiencias fuertes, por ejemplo, uno de los jóvenes que ya tenía todo su proceso conmigo para irse a Roma, fallece 2 semanas antes de ir. Y sí, fue horrible, salió en las noticias nuestro querido Eduardo que falleció ahogado porque el carro se fue a un canal saliendo de su universidad, o sea, fue una cosa terrible, ¿no? Sí. Y fue así como un impacto de que no puede ser, es que ayer entró a la junta conmigo, o sea, ¿cómo? ¿No? Y tengo de hecho su mensaje que me ponía, ya soy peregrino de la esperanza, cuando ellos se inscribían ya, ajá, cuando ellos ya generaban su inscripción, me ponían, ya soy peregrino de la esperanza. Y bueno, esa historia me dejó como un poco marcada, porque a veces le decía a los jóvenes que no tenemos... que hoy podemos estar aquí, mañana no. Pues sí, solamente Dios sabe. Y bueno, se acabó yendo la mamá con nosotros, gracias a Dios. La mamá fue la que fue en su representación. Fue un gran milagro, ya después de platicar en otra entrevista, fue un gran milagro que la aerolínea nos pudiera aceptar cambiar a la mamá, todo, pero ya tenía que ir ella.
llevó la foto de su hijo justo para que tuviera la bendición del Papa León. Y te puedo decir que vimos al Papa León muy cerquita, o sea, estuvimos así muy cerca, porque nos fuimos a dormir al Vaticano en la madrugada, o sea, nos quedamos toda la noche un grupito de los jóvenes que iban con una servidora, y nos quedamos a dormir afuera del Vaticano, y tenemos una historia por ahí que no sabemos si el Papa o alguien dentro del Vaticano nos mandaron unas aguas porque salieron los guardias de adentro a darnos unas aguas bien lindos, que es algo que no es normal, ¿no? Es algo que pues... Pero, o sea, ¿era la única bolita que estaba ahí sí, esa noche? Justo afuera, sí, era la única bolita y afuera de donde están justo los guardias del Vaticano, afuera justo para entrar porque dijimos queremos ser los primeros, ¿no? Y entonces, obviamente el frío estaba horrible y todo, pero pues los jóvenes les encantó la experiencia, ellos anduvieron a las 3 de la mañana visitando todo el Vaticano alrededor, y a las 5 de la mañana ya estábamos formados, empezaron a formar a las personas porque empiezan a llegar como a las 6:30, 7 de la mañana. Bueno, nosotros, gracias a Dios, los primeros ahí, y pues tuvimos la experiencia de ver al Papa muchísimas veces, de estar muy cercanos. Incluso yo le mandé una virgen que volteó y me dijo gracias, porque ahí le puse que lo invitábamos a México, que ojalá viniera, volteó y me dijo sí, ahí voy a estar, y así es que yo creo que sí viene. y bueno, se emociona mucho. Sí, pues si viene va a venir a meter. La Virgen de Guadalupe, ¿no? Eso fue muy, muy bonito. Y fuimos, pues pasamos por todas las puertas santas, la misa con el Papa, ya con todos los jóvenes. Y bueno, creo que la experiencia, más que justo ahí, fíjate, me encontré un chavo que se quería suicidar. Y como la audiencia empieza ya más tardecito, como a las 10, o sea, tuve 2 horas para platicar con ese chico. Y de repente así, o sea, entró la plática, o sea, y fue, yo creo que Dios ahí me lo puso, ¿no? Enfrente. Y pude platicar con él y tenía un sentido de vida totalmente perdido, y me dijo que ese día fue a ver al Papa para ver si él podía como ayudar a que él ya no se suicidara, o sea, porque él ya ha intentado de todo, ya han platicado con él, y me dijo, y estoy aquí, así llorando me dijo, y estoy aquí, pues, y de verdad un chavito bastante bonito, decente, de verdad, bien, o sea, el chavo que no se veía que estuviera en las drogas o algo así, ¿no? Pero simplemente había un sentido de vida ya en él muerto, ¿no? Dentro. Entonces me decía que había intentado de todo y ya no le veía sentido a la vida, y que vino a ver al Papa para ver si eso le volvía otra vez como a aprender a encender, ¿no? Y cuando tuve oportunidad le dije, mira, qué bonito que viniste a ver al Papa, nosotros también hemos viajado y amamos a nuestro Santo Padre y damos gracias a Dios por nuestro Santo Padre, pero tenemos que seguir siempre a Jesús, vaya, ¿no? O sea, entonces Jesús debe ser el centro ahorita de tu corazón, porque vas a venir a ver al Papa para escuchar lo que Jesús quiere decirte hoy. Entonces le dije, porque si tú o sea, como si tú ves a la persona, ¿no? Pues al final seres humanos, ¿no? Pero tienes que centrar tu mirada en Jesús para que lo que el Santo Padre diga en este momento te transmite en el corazón lo que Jesús te quiere decir. Entonces como que esa plática que por ahí tuvimos casi de 1 hora y media, bendito Dios, o sea, le agradezco a Dios, ¿no? Que el chico quedó como muy confortado y me decía, es que tienes razón, ¿verdad? No viajé, o sea, al Vaticano, sino yo viajé a escuchar la respuesta de Dios a través de nuestro Santo Padre. Así es. Y por eso hay que rezar mucho por nuestro Santo Padre, para que el Papa, para que el Espíritu Santo siempre lo siga iluminando, ¿no? Y me gustó mucho, fíjate, a los jóvenes les dio un gran testimonio el Papa de la cercanía que tenía con todas las personas, porque no saludaba así de rápido. Les daba un abrazo, pasaba y los saludaba, les daba la mano, o sea, una cosa muy, como muy cercana, ¿no? Muy humano. Y bueno, fue una experiencia que los jóvenes regresaron diciéndome que de verdad habían comprendido muchas cosas que en su familia capaz que no alcanzan a comprender. Les da ánimos para seguir superándose, ¿no? Porque ojalá que no sea la última vez que vengan aquí, sino que ustedes puedan emprender y puedan hacer algo para seguir sirviendo en la iglesia donde están. Y regresaron a sus parroquias, la verdad es que más contentos del corazón y sabiendo que
que no era el viaje, porque muchos lo hacen como, por el viaje, pero ya cuando están allá, esa experiencia que tienen de Dios, incluso hubo testimonios que me platicaban los chicos de, oye, es que como que sentí inquietud a ser sacerdote, oye, sentí que como que me gustaría que me presentaras a religiosas, y yo, perfecto, ¿no? Ahí se comienza, es un buen proceso cuando se hace bien, la participación de los jóvenes, bien acompañada, porque hay muchas vocaciones que pueden surgir de ahí en ese tipo de viajes, ¿no? Porque todos empezamos, sí, vamos por el viaje. No, y ya cuando lo vives, experimentas el amor de Dios y ves a tantos jóvenes allá, que por eso yo regresé y dije, a mí nadie me engaña, ¿no? O sea, en la JMJ que estuve en Portugal y ahora acá, ves tantos miles de jóvenes que creen en Dios, que es verdad que hay muchos jóvenes en la iglesia hoy en día. O sea, de verdad hay muchos jóvenes que creen en Dios. Solamente hay que ir acompañándoles en sus procesos para su vocación y su proceso, su proyecto de vida. Entonces fue una experiencia bien bonita, la verdad. Muy interesante. Obviamente muchas experiencias, testimonios. Y bueno, también con el Papa Francisco, cuando tuvimos la oportunidad de verlo con vida todavía en Portugal. Ya después esa te la platicaré después porque es otro proceso, pero la verdad es que una de las cosas que nos quedó grabadas, por ejemplo, yo escuché la voz de todos los jóvenes cuando el Papa Francisco dijo en una de las misas, en su homilía, dijo, en la iglesia caben todos, ¿no? Y todos los ama Dios. Entonces yo escuché el grito de todos los jóvenes así, había como 1,5 millones de jóvenes, fue impresionante, que eso les da mucha esperanza a los jóvenes. O sea, el ver al Santo Padre, el ver su mensaje, el escucharlo, les da gran esperanza a los jóvenes para decir, no, pues, soy bautizado y tengo que caminar con el Señor, ¿no? Y no es que tengo porque me lo dice la iglesia, porque me lo dicen mis papás, sino es por convicción propia, por vocación, por sentir el llamado y que no se vea, porque esa es la parte importante, que no se vea la iglesia como algo de que, es que tengo que ir porque me dijeron que vaya. No, es que la iglesia no es ese espacio, la iglesia es un espacio para hacer comunidad y familia, ¿no? Donde tú como bautizado te acercas porque amas a Dios y has experimentado el amor de Dios, ¿no? Pues muchísimas gracias, Celeste, por compartir esto con nosotros. Te esperamos para esta segunda experiencia de tus paseos o tus visitas con los papas en las jornadas mundiales, que nos puedas compartir y que también, ¿verdad?, puedas compartirnos alguno de los testimonios de estos chicos con los cuales has estado acompañando, ¿no? Y podamos seguirnos compartiendo. Muchas gracias, Padre. Gracias por la invitación y la paciencia. Y bueno, ahí me encomiendo a tus oraciones para que puedas, que todos podamos seguir sirviendo al Señor desde la vocación que tengamos, pero también especialmente los laicos, ¿no? Que los laicos que hay allá afuera puedan también acercarse al Señor en un servicio comprometido y que haya espacios para ellos, para poder servir. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti, Padre. Si has llegado al final de este video, recuerda suscribirte, darle like. A ti nada te cuesta, a nosotros mucho nos ayuda. Búscanos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en TikTok, en Spotify, como De lo Católico y Más, donde la realidad supera la imaginación.